Listo, Ana. Bueno, buenas tardes. Vamos a proceder a dar lugar a la defensa de tesis número 47 de la licenciatura en Educación Matemática. Esta tesis fue realizada por la profesora Esperanza Martínez bajo la dirección de la doctora Verónica Parra. Agradezco a la doctora Patricia Sureda, al licenciado Emanuel Berardi y a la doctora Verónica Parra por aceptar formar parte del jurado de la tesis. Esta tesis se titula Praxeologías matemáticas relativas a los números complejos, una descripción desde la teoría antropológica de lo didáctico. Esperanza, te recuerdo que tenés 30 minutos para tu exposición y luego vamos a proceder a que el jurado realice sus observaciones y preguntas sobre tu trabajo. Cuando estemos cerca del tiempo, yo te voy a estar indicando como para que puedas ir cerrando si te excedes de Sí. tiempo. ¿Sí? Bueno, escuchamos. Bien, presento. ¿Se está viendo? Sí, ahora Sí, se sí. ve. Bien, perfecto. Bueno, como ya se dijo, el nombre de la tesis es Praxeologías matemáticas relativas a los números complejos, una descripción desde la teoría antropológica de lo didáctico. Mi nombre es Martínez Esperanza y bueno, esta investigación es de tipo exploratoria y descriptiva, en donde en principio determinamos objetivos, entre ellos los particulares, dos de ellos donde en uno de ellos se quiere considerar identificar en los diseños curriculares y jurisdiccionales ciclos y años donde se propone el estudio de números complejos en los diferentes distritos de la Argentina. Otro de ellos es identificar las tareas, los tipos de tareas, técnicas, tecnologías y teorías que componen las organizaciones matemáticas propuestas para enseñar, reconstruidas a partir de un conjunto de libros escolares sobre los números complejos destinados al nivel secundario de Argentina. Las preguntas de investigación son: ¿en qué ciclos y años se propone estudiar los números complejos en los diseños curriculares y jurisdiccionales de nuestro país? ¿Qué características, según sus componentes, tiene el bloque práctico-técnico de las organizaciones matemáticas en torno al estudio del conjunto de números complejos propuestas en un conjunto de 33 libros de texto destinados al nivel secundario? ¿Y qué características, según sus componentes, tiene el bloque tecnológico-teórico de las organizaciones matemáticas en torno al estudio del conjunto de números complejos propuesto en un conjunto de 33 libros de texto destinados al nivel secundario? Esas tres preguntas son las que fui respondiendo a lo largo de la tesis. Para responder a estas preguntas, mi marco teórico es el de la teoría antropológica de lo didáctico, donde Chevalar dice que esta teoría propone que toda actividad humana regularmente realizada se puede describir con un modelo único denominado praxeología. Este modelo único comprende elementos claves de la actividad humana, la praxis y el logos. El nivel de la praxis refiere a la práctica, esto considerado en la segunda pregunta como bloque práctico-técnico, y el nivel del logos, que corresponde a los discursos que describen, explican y justifican las técnicas que utilizan, respondiendo a la tercera pregunta, que corresponde al bloque tecnológico-teórico. Chevalar distingue dos tipos de praxeologías: la praxeología matemática u organización matemática, que responde a qué realidad matemática puede construirse en una clase de matemática, y la praxeología didáctica u organización didáctica, que responde a cómo se estudia esa realidad matemática que se pretende estudiar. La praxeología se compone de 4 elementos: las tareas, las técnicas, las tecnologías y las teorías. Las tareas se agrupan en tipos de tareas, y los tipos de tareas se agrupan en géneros de tareas. Las tareas se consideran a todo ejercicio, actividad, pregunta, se considera tarea. Los tipos de tareas agrupan a las tareas mediante una misma técnica de resolución, una misma manera de hacer. La técnica es la manera de hacer esa tarea.
La tecnología es el discurso racional de la técnica, y la teoría cumple la misma función que cumple la tecnología con respecto a la técnica. Es quien describe, justifica y explica las tecnologías. Por otro lado, para enmarcarnos en mi problema de investigación, se consideraron antecedentes donde se tomaron 23 trabajos como referencia, trabajos de investigación referidos a lo que es enseñanza-aprendizaje del conjunto de números complejos. Entonces se generó la primera tabla para resumir la información de estos antecedentes. Entonces, en esta tabla se indicó en la primera columna el nombre de la investigación, en la segunda el año de publicación de la investigación, en la tercera el lugar de publicación, en la cuarta el marco teórico, en la quinta orientado a qué nivel, o sea, a qué nivel está orientada cada investigación, y en la sexta si es una revista, una tesis, un trabajo final, cómo estaba, en qué contexto estaba publicada y los autores. Respecto a qué orientación tenían o a qué nivel estaba orientado, se encontraron que 8 se orientan al nivel secundario, esto es a estudiantes de entre 16 y 18 años, 10 de ellos al nivel superior, generalmente nivel superior orientado a licenciaturas e ingenierías, y en cátedras de primer año. 2 investigaciones se enfocan a ambos niveles, 1 se orienta al nivel preuniversitario y 2 artículos no explicitan el nivel escolar al que se encuentran dirigidos. Por otro lado, 15 corresponden a investigaciones publicadas en revistas científicas, 2 a actas de congreso y 6 a trabajos de tesis. Uno de ellos, uno de los trabajos encontrados, una tesis, está orientada al estudio de los números complejos, pero en 4 libros de texto. Es en el lugar de publicación es en Chile, y se orienta, usa el marco teórico, la teoría antropológica de lo didáctico y la teoría de la transposición didáctica, y se orienta para el lado de la evolución histórica, epistemológica, que proponen esos libros. Eso por un lado, es uno, y bueno, son 4 libros y es de Chile. De acuerdo, con respecto a los aspectos metodológicos y al análisis, yo lo que hago en esta presentación, lo que decidí en esta presentación es indicar los aspectos metodológicos y a continuación realizar el análisis de lo que fuimos obteniendo. La tesis está dividida en 2 partes o en dos estudios, lo llamamos 2 estudios, o estudio 1, estudio 2. El estudio 1 está referido a los números complejos en los programas de estudio oficiales, donde se propone indagar y caracterizar lo que proponen los programas oficiales. Nuestro país tiene 24 jurisdicciones, 23 provincias y un distrito federal, y en esos programas oficiales se indaga y caracteriza lo que está relacionado al estudio de los números complejos. Y por otro lado, el estudio 2, relacionado con los números complejos en los textos escolares. En este caso se propone explorar y describir lo que se proponen sobre este campo numérico, que es los números complejos, en 33 de los 33 libros de textos escolares destinados al nivel secundario. El aspecto metodológico para el estudio 1 intenta responder a la pregunta en qué ciclo y año se propone estudiar los números complejos en los diseños curriculares jurisdiccionales de nuestro país. Para esto se generó la tabla 2, donde se extrae información y se la vuelca en la tabla. En esta tabla se indica la provincia y el distrito de cada diseño, se indica el link de donde fue extraído el diseño curricular considerando páginas oficiales de los ministerios, de los consejos generales de educación en realidad. Si se propone estudiar los complejos por sí o por no, y en cada jurisdicción cuántos años de estudio secundario propones, si proponen 5 años o 6 años,
y las 3 últimas columnas están orientadas a tercer, cuarto año, cuarto, quinto año, quinto, sexto año, considerándolo los 3 últimos años de la escuela secundaria, lo que se denomina actualmente como ciclo orientado. Respecto al análisis del estudio 1, se consideraron 25 propuestas de programas oficiales, los diseños de las 24 jurisdicciones y el núcleo de aprendizaje prioritario, que el núcleo de aprendizaje prioritario lo propone el Ministerio de la Nación y los diseños curriculares jurisdiccionales los propone la provincia. Lo que se encontró es que, bueno, 14 jurisdicciones no proponen el estudio de los números complejos y los 10 restantes sí proponen el estudio de los números complejos. Hay una provincia que no se encontró el diseño curricular, lo buscamos y no lo encontramos, entonces consideramos que la provincia es Formosa, y entonces decíamos, bueno, si no encontramos el diseño curricular, ¿con qué se rigen? ¿Con qué propuesta, con qué programa oficial se rigen? Entonces nos fuimos al núcleo de aprendizaje y suponíamos que Formosa se rige por el núcleo de aprendizaje prioritario. En el núcleo de aprendizaje prioritario no propone el estudio de los números complejos. Entonces, Formosa está dentro de las provincias que no propone el estudio de los números complejos. Entonces, de esto podemos decir que el 42% de las jurisdicciones proponen el estudio de los números complejos y el 58% no proponen el estudio de los números complejos. Y respecto a la organización y la propuesta en años, la propuesta del estudio de los números complejos, en el 67% de las jurisdicciones proponen el estudio, en el 67% de las jurisdicciones se propone el estudio de los números complejos para el último año de la educación secundaria. Y la organización en años de los distritos de nuestro país es el 50% se organiza en 5 años de la educación secundaria y el otro 50% en 6 años de escuela secundaria. Bueno, la preponderancia de lo que se propone estudiar. ¿Qué proponen estudiar estos diseños curriculares? Y en general, los diseños jurisdiccionales proponen el estudio de los números complejos, reconociendo la insuficiencia de los números reales para resolver situaciones problemáticas, como por ejemplo las ecuaciones cuadráticas, donde las soluciones son números complejos. También propone el estudio del concepto, las representaciones y operaciones en el campo numérico de los complejos. Bueno, respecto al aspecto metodológico del estudio 2, tenemos 2 análisis. El primer análisis intenta responder a la segunda pregunta, que es qué características según sus componentes tiene el bloque práctico-técnico de las organizaciones matemáticas en torno al estudio del conjunto de los números complejos propuesto en un conjunto de 33 libros de texto destinados al nivel secundario. Se genera la tabla 3, donde se rotulan los libros y se extrae información, como el año de publicación, los autores, el nombre del libro, la editorial que lo publica, el capítulo, número de capítulo, el capítulo previo que estudia y el capítulo posterior a los números complejos también considerar ver qué estudia y lugar y país de cada libro donde fue publicado. En realidad los libros en principio aparecían en la búsqueda, aparecieron de varios países y decidimos acotarlo a la Argentina. Sin embargo, consideramos 3 libros donde es que se editaron en España, porque en la recolección de los libros, ya sea mediante colegas, bibliotecas escolares, bibliotecas de la ciudad, estaban estos libros en específico. Entonces, bueno, se los agregó por ser libros que estaban dentro del uso de los docentes, por lo menos del lugar de búsqueda que realice.
Y los rótulos de cada libro se hicieron con la letra L desde el 1 hasta el 33. ¿Qué se analizó en cada libro? Bueno, en principio se generó la tabla 4, donde se empezó a contar y transcribir toda y cada una de las tareas de cada libro. Ejemplo de las transcripciones del libro L1, por ejemplo, uno de los libros, donde en la primera columna se indicó el libro, en la segunda columna se indicó la tarea que proponía ese libro, que propone ese libro, mejor dicho, y el tipo de tarea en el que se propone en cada tarea. Se transcribieron 16 libros, entonces por la enorme cantidad de tareas que se había transcrito hasta ese momento, se decidió metodológicamente resumir esto y se generaron las tablas 5 y 6 para resumir la información de los 33 libros, y se comenzó a contar la cantidad de tareas asociadas al correspondiente tipo de tareas. Entonces, en la tabla 5 se indicó en la primera columna el tipo de tareas y en la columna 2 las tareas y los primeros 16 libros. Y al final se encontraron los totales por tareas. Y en la tabla 6 se hizo lo mismo desde el libro 17 hasta el libro 33. Estas dos tablas se resumieron en la tabla 7. Bueno, su objetivo fue sintetizar estas dos tablas anteriores y encontrar los totales, las tareas totales y los tipos de tareas asociados. Todo con sus totales. Entonces, bueno, la primera columna tipo de tareas, la segunda columna tareas, los totales por tarea de la tabla 5, los totales por tarea de la tabla 6 y por último los totales por tareas de todas, finales, digamos. ¿Qué se analizó? Bueno, se encontraron de los 33 libros, se registró un total de 4.967 tareas. De ese total de tareas se agruparon a partir de técnicas comunes de resolución 32 tipos de tarea. Y estos son los 32 tipos de tarea. El tipo de tarea 1 es caracterizar números complejos, el 2 es expresar en forma cartesiana o determinar el fijo, el 3 es expresar en forma binómica, el 4 es expresar en forma trigonométrica, el 5 es expresar en forma polar, el 6 resolver sumas y restas, el 7 resolver multiplicaciones en forma binómica cartesiana, el 8 resolver multiplicaciones en forma trigonométrica polar, resolver divisiones en forma binómica cartesiana, el 10 resolver divisiones en forma trigonométrica polar, el 11 resolver potencias mediante Moivre, el 12 resolver raíces cuadradas de números reales negativos, el 13 resolver operaciones combinadas, el 14 resolver raíces enésimas, el 15 representar gráficamente en el plano complejo, el 16 calcular vector suma y resta y representar, el 17 calcular vector escalar y representar, el 18 resolver ecuaciones lineales, el 19 resolver ecuaciones cuadráticas, el 20 resolver ecuaciones de grado 3, el 21 resolver ecuaciones de grado n, esa n es igual a 4, 5, 6, 8 y 10, el tipo de tarea 22, resolver ecuaciones exponenciales, el 23, comprobar si la solución verifica la igualdad, el 24, construir una ecuación a partir de sus soluciones, el 25, enunciar propiedades de la multiplicación, 26, determinar axioma de la estructura de grupo de complejos, 27, demostrar propiedades de los números complejos, 28, decidir y justificar verdadero o falso según corresponda, 29, definir en qué conjunto numérico pertenece cada número, 30, estudiar cómo surgen los números complejos, 31, demostrar por inducción propiedades de fractales asociados a complejos, y el 32, programar dibujando aproximaciones del conjunto de Mandelbrot. Estos tipos de tareas se resumen en el siguiente gráfico, donde vemos que hay predomina el tipo de tarea. Bueno, los 4 tipos de tareas que predominan en este caso es la tarea 7, que es resolver multiplicaciones en forma binómica cartesiana con 918 tareas. El tipo de tarea 6, en segundo lugar, que es resolver sumas y restas. El tipo de tarea 1, en tercer lugar, que con 466 tareas, que es caracterizar números complejos. Y en cuarto lugar, el tipo de tarea 13, que es resolver operaciones combinadas, con 451 tareas. Todo esto suma 2.479 tareas, que representan un 49,9% del total de las tareas que componen los 32 tipos, es decir, un 50%.
En este caso estamos viendo la preponderancia en los libros que proponen respecto a las operaciones en números complejos y lo que es conceptualización de números complejos. Respecto al aspecto metodológico, alrededor de los géneros de tarea, se generó la tabla 9, que su objetivo fue sintetizar los tipos de tareas que conformaban cada género y los totales en cantidad de tareas para cada género. Entonces, en la primera columna proponíamos el género que tenía asociado el tipo de tarea y los totales por género. En total se definieron 14 géneros de tareas G asociados a cada tipo de tarea. ¿Qué se analizó de los géneros de tarea? Bueno, sintetizando en la siguiente tabla, que también lo representé en un gráfico, se puede observar que el género de tarea 2, que es resolver, tiene la mayor cantidad de tipos de tareas y de tareas asociadas también. Tiene un 3.270 tareas asociadas, y en segundo lugar tenemos el género de tarea 3, que es expresar, con 612 tareas, y en tercer lugar el género de tarea 1 con 466 tareas, que es caracterizar números complejos. En el aspecto metodológico, en su segundo análisis del estudio 2, se agrupan los libros según años de edición, y como el primero de ellos es el de 1946 y el último de ellos es 2019, se generó la tabla 10, agrupando los años de edición de décadas. Bueno, esta es la tabla 9, donde en principio tenemos los tipos de tarea y las 8 columnas que siguen, agrupadas de a décadas, y por último los totales. Realizando el análisis, vemos que en la primera década, de 1945 a 1955, se rotularon 3 libros con 526 tareas en total. El gráfico es el que se ve en pantalla, y que muestra que predomina la propuesta en este periodo de el tipo de tarea 7, de resolver multiplicaciones en forma binomial cartesiana. En segundo lugar, resolver sumas y restas. Y en tercer lugar, la tarea 12, que es con 112 tareas, que es resolver raíces cuadradas de números reales negativos. En este periodo se identificaron 6 tipos de tareas. Los años de edición desde 1955 a 1960, perdón, de 1955 a 1960, de 1955 a 1965, creo que lo dije bien, no se encontraron libros para analizar. Entonces, bueno, no hay gráfico en esa parte y no se analizó nada en ese periodo. De 1965 a 1975 se analizó un solo libro, que es el L4, con 167 tareas, y el gráfico muestra que el tipo de tarea que predomina con 55 tareas, o sea que tiene la mayor cantidad de tareas, es 55, es el tipo de tarea 7, que es resolver multiplicaciones en forma binómica cartesiana. En segundo lugar, resolver sumas y restas, y en tercer lugar, resolver raíces cuadradas de números reales negativos. En este caso se identificaron 7 tipos de tareas. En los años desde 1975 a 1985 se rotularon 3 libros con 355 tareas en total, y acá empiezan a aparecer una mayor cantidad de tipos de tareas. Sigue apareciendo en mayor cantidad el tipo de tarea 7, de resolver multiplicaciones en forma binómica cartesiana. En segundo lugar sigue apareciendo resolver sumas y restas. Y en tercer lugar aparece el tipo de tarea resolver divisiones en forma binómica cartesiana. En este caso se identificaron 18 tipos de tareas.
Desde 1985 a 1995 se rotularon 5 libros con 717 tipos de tarea. En este caso se identificaron 21 tipos de tareas de los 32 totales. Sigue apareciendo en mayor cantidad el tipo de tarea 7. En segundo lugar sigue apareciendo el tipo de tarea 6. Y en tercer lugar tenemos el tipo de tarea 15, que es representar en el plano complejo los números complejos. De 1995 a 2005 tenemos 8 libros rotulados con 968 tareas en total, y en este caso son 25 tipos de tareas identificados de las 32 totales, y en este periodo el tipo de tarea 1 es el que aparece en mayor cantidad asociado a sus tareas, con 170, que es el de caracterizar números complejos. En segundo lugar, resolver multiplicaciones, de nuevo, el tipo de tarea 7. En los años de edición, desde 2005 a 2015, los libros rotulados en estos años de edición son 10 libros y suman un total de 1.965 tareas. En este caso se identificaron 26 tipos de tareas. Sigue apareciendo en primer lugar el tipo de tarea 7. En este caso, en segundo lugar, aparece el tipo de tarea 13 y en tercer lugar, el tipo de tarea 18. En este periodo aparece un tipo de tarea que es el de programar, programar, ¿sí? El tipo de tarea 32, considerando el conjunto de Mandelbrot, que es esperable en este periodo porque empezaron a incorporarse las tecnologías en nuestras aulas en este periodo de años. En los años de 2015 a 2025 se rotularon 2 libros, se sumaron 539 tareas. Sigue apareciendo en primer lugar resolver multiplicaciones en forma binómica cartesiana. Y se identificaron 21 tipos de tarea de las 32. En este periodo no aparece el tipo de tarea de programar, que es el 32. Sería esperable, pero no aparece algo como para tener, algo que llamó la atención cuando se hizo el análisis. Después, los tipos de tareas que se proponen en todos los periodos de edición son los de tipo caracterizar números complejos, expresar en forma binómica, resolver sumas y restas, resolver multiplicaciones en forma binómica cartesiana, resolver divisiones en forma binómica cartesiana, resolver raíces cuadradas de números reales negativos. Esos son los tipos de tareas que aparecen en todos los periodos de años de edición. Y los tipos de tareas que se proponen en un solo intervalo de edición son los siguientes. Calcular vector por un escalar y representar, resolver ecuaciones exponenciales, enunciar propiedades de la multiplicación, determinar axiomas de la estructura de un grupo de complejos, definir a qué conjunto numérico pertenece, estudiar cómo surgen los números complejos, demostrar por inducción propiedades de fractales asociados a complejos y programar dibujando aproximaciones de Mandelbrot. Estos son los que se proponen en un solo intervalo de años de edición. Aspecto metodológico, estudio 2, que intenta responder la pregunta a qué características según sus componentes tiene el bloque tecnológico teórico de las organizaciones matemáticas en torno al estudio del conjunto de los números complejos, propuesta en un conjunto de 33 libros de texto destinados al nivel secundario. Cada uno de los tipos de tareas tiene sus técnicas asociadas, se les agrupa mediante géneros de tareas y se describen elementos tecnológicos teóricos resumidos en la tabla 8. Metodológicamente se indicó en la última columna elementos tecnológicos teóricos porque era difícil distinguir en los libros de texto que se estaban analizando tecnologías de teorías. Entonces se lo consideró directamente como un mismo bloque, dentro del bloque tecnológico teórico. Por ejemplo, en la tabla que se generó, que seguimos con el libro 1, vemos que, en la primera columna tenemos el libro, en la segunda columna tenemos los tipos de tareas
que se identificaron los géneros de tarea, las técnicas, lo que proponía el libro en su resolución y las maneras de hacer que proponía el libro, y en los elementos tecnológicos teóricos, por ejemplo, en este libro podemos ver que encontramos definición de suma, definición de multiplicación en forma binómica, definición de división de números complejos, definición de raíces cuadradas de números reales negativos, definiciones de suma, resta, multiplicación y división, y para ecuaciones lineales no se identificó elementos tecnológicos teóricos. Entonces, respondiendo a la pregunta, para los elementos tecnológicos teóricos identificados, en su mayor parte son definiciones y propiedades, y hay raras excepciones donde hay demostraciones. Dichas justificaciones se encuentran en pocos de los libros analizados. Hay libros y ciertos tipos de tareas no se identifican ni es posible inferir elementos tecnológicos teóricos. A continuación, dos ejemplos de elementos tecnológicos teóricos identificados. Elegí mostrarles el tipo de tarea 7, que es el que en mayor cantidad apareció, o se propuso en mayor cantidad, el elemento tecnológico teórico aparece en dos tipos. Por un lado, hay libros que recurren a la estructura de cuerpo de los números complejos como elemento tecnológico teórico para justificar lo que es la resolución de multiplicaciones en forma binómica cartesiana, y por otro lado, sin hacer explícita la estructura de cuerpo, se alude directamente a la propiedad distributiva. Y para el tipo de tarea 6, resolver sumas y restas, también se identificaron elementos tecnológicos en dos aspectos. Por un lado, recurriendo a la estructura de grupo, a considerar que los conjuntos de los números complejos forman un cuerpo, y por otro lado, se consideran elementos tecnológicos mediante la definición de igualdad de números complejos que justifican la posterior definición de sumar de números complejos. Estas dos figuras están extraídas del libro L21, ambas. Conclusiones, respondiendo a las preguntas, se obtuvo un 42% de jurisdicciones que proponen el estudio de los números complejos, y el 58% no propone dicho estudio. El estudio de los números complejos se sugiere para el ciclo orientado de la educación secundaria, y en líneas generales se recurre a reconocer la propuesta del estudio de los números complejos. Se propone reconocer la insuficiencia de los números reales, por ejemplo, como ya te dijo, en ecuaciones cuadráticas cuyas soluciones son números complejos. También se recurre al concepto de números complejos, a las representaciones de números complejos y a las operaciones involucradas en el conjunto numérico de los complejos. La segunda pregunta, sobre qué características posee el bloque práctico-técnico en torno a los 33 libros analizados. Se analizaron 33 libros, se registraron 4.967 tareas agrupadas en 32 tipos y en 14 géneros. Se concluye que son 4 las tareas predominantes: la tarea 7, la tarea 6, la tarea 1 y la tarea 13. Como ya se dijo, la que predomina con 918 tareas es resolver multiplicaciones en forma binómica cartesiana. La segunda, resolver sumas y restas, con 644 tareas. La tercera, caracterizar números complejos, con 466 tareas. Y resolver operaciones con 451 tareas. Como ya se dijo, esto suma un total de 2.479 tareas, que representa un 50% del total que componen las 32 tipos. En contraposición, aparecen con una o dos tareas los tipos de tarea: calcular vector por una escala de representar, enunciar propiedades de la multiplicación, estudiar cómo surgen los números complejos, demostrar por inducción propiedades de fractales asociados a complejos, y programar dibujando aproximaciones del conjunto de Moll.
Respecto a los géneros de tareas y su vínculo directo con los tipos de tareas, la mayor cantidad de tareas que lo posee el género de tareas 2, que es el de resolver, que alude a diferentes operaciones y hallar soluciones de diferentes ecuaciones. El género de tarea 2, que es el expresar, que tiene 612 tareas, y el género de tarea 1, con 466 tareas respecto a caracterizar los números complejos. En ambos, podemos concluir que hay una preponderancia que se otorga al cálculo de operaciones y a la caracterización de números complejos. Y respondiendo a la última pregunta, respecto al bloque tecnológico teórico de las organizaciones matemáticas en torno al estudio de los números complejos de los 33 libros, los elementos tecnológicos teóricos identificados en su mayor parte son definiciones y propiedades. Como ya se dijo, hay raras excepciones de demostraciones y se concluye que hay una preponderancia del bloque práctico-técnico sobre el bloque tecnológico-teórico. Respecto a los periodos de edición, se puede concluir que el periodo de 2005 a 2015 es donde se encuentra la mayor cantidad de tareas asociadas a cada tipo, y en los tres primeros hay una ausencia en general de la mayor parte de los tipos de tareas. Se puede asumir o suponer que es por la poca cantidad de libros que tenían en esos periodos. Posibles proyecciones, bueno, se espera poder avanzar en el análisis de los diseños curriculares. Los diseños curriculares son una guía muy usada por los docentes y si se avanza en el estudio de los diseños curriculares hay propuestas, ahí proponen un marco teórico y algunos de ellos realizan propuestas didácticas y a su vez también el avance en la propuesta de actividades para el estudio de los números complejos. Sobre todo en el programar, como apareció en el último tipo de tarea, que solamente aparecieron 2 tareas asociadas a ese tipo, que sería bueno seguir avanzando en el estudio de programar en relación a los números complejos. Bueno, esa es mi exposición. Muchas gracias. Bueno, Esperanza, muchas gracias. Si querés dejar de compartir la pantalla. Sí, ahí dejo de compartir. Dejar de presentar. Bueno, ahora vamos a proceder a realizar las preguntas. No sé quién quiere comenzar. Bueno, no sé, Emanuel, como quieras. Como vos quieras, Tenemos Pato. que empezar Sí. alguno de los dos. Si quieres empezar, sí, no Bueno, sé. dale. Bueno, ante todo, primero felicitarte, Esperanza, y también a tu directora por este enorme trabajo, porque la verdad que investigar tanta cantidad de libros, encontrarse con una cantidad de actividades de todo tipo, hacer ese análisis, construir todas las tablas, que no es tarea fácil, aunque sea digamos, nuestra área de matemática, estadística, pero hacer todo rotulado, año por año, bueno, primero eso. Segundo, bueno, lo que yo te había observado en la tesis, en la lectura, ya lo marcaste ahí, que bueno, lo que era lo de la provincia de Santiago del Estero, que igual no lo trabaja, pero bueno, para que quedara prolijo y que te quedara también el dato de esa jurisdicción. Y después te quería preguntar algo más personal. ¿Por qué se te ocurrió incursionar por este área que por ahí sí, como vos decís, el 50% del país no trabaja en números complejos? ¿Qué es lo que te llamó vos la atención de...? Justamente eso. Yo soy de Entre Ríos. Acá en la provincia de Entre Ríos se propone el estudio de los números complejos. En principio, cuando empezamos a hacer una búsqueda del tema, veíamos que de números complejos hay muy poco investigado, y, y cómo es esa aplicación de los números complejos, y por otro, tampoco hay mucho investigado de lo que es aplicado de los números complejos, pero por ahí el uso que le hacemos los docentes a los libros de textos, hay que mirarlos bien. Como docentes tenemos que hacer el trabajo y tenemos que tener la tarea de investigar los libros y leerlos críticamente, porque por ahí uno asume ciertas definiciones que por ahí no son del todo, no están del todo bien, qué sé yo.
me ha pasado por ahí, entonces es como analizar los libros de texto, algo que me interesó, digamos, y paradójicamente me encontré con que hay una prevalencia, predomina el bloque práctico técnico y la justificación. Entonces es importante el justificar, que es un trabajo que tenemos que hacer los docentes, y empezar a priorizar eso. No, y también el cuestionarse, ¿no? Porque agarra un libro, todo lo que está ahí no es cierto, a ver, o sea, Claro. hay que ver quién lo escribe, cómo lo escribe, y bueno, y lo que por ahí, que me llamó también la atención de que por ahí, yo soy de la provincia de Buenos Aires, y por ahí los números complejos es más en sexto año, pero incluso en Uh-huh. otras provincias lo trabajan desde años anteriores. ¿Sí? Que eso a Uh-huh. veces Sí, también está sí. bueno, porque por ahí en ecuaciones cuadráticas, cuando se hace la primera pregunta, cuando las raíces son negativas, bueno, ¿por qué no incorporarlo ahí? O sea, a mí también me hizo Uh-huh. repensar eso en mis clases, o sea, como poder aplicarlo también desde ese, y no esperar, digamos, al último año en caso de que se llegue a dar, ¿no? Así que Uh-huh. bueno, Sí, sí. te dejo a vos, Pato. Bueno, gracias, Emanuel. Bueno, primero, y quiero detenerme en esto, felicitaciones, Esperanza. Un trabajo enorme a vos y a tu directora. La verdad es que yo cuando empecé a leer la tesis y ahora con la presentación donde se ve todo más sintético, la cantidad de libros, perdón, de investigaciones que leíste y que analizaste, porque hasta le hiciste una categorización para el estado del arte. Después te metiste con los diseños curriculares de todas las provincias. Los buscaste, le hiciste tablas, los categorizaste. Luego de eso buscaste los libros, te pusiste con los libros. Esa cantidad enorme de tareas. O sea, tenés que estar muy contenta con el trabajo que hiciste porque de verdad que es un trabajo de chino y lo has sintetizado muy bien en estos minutos. A mí me quedó clarísimo todo lo que hicieron, un trabajo enorme. Usaste muy bien el marco teórico, ¿sí? Para poder categorizar todas esas tareas, esos géneros de tareas. Creo que diste un pantallazo que está muy lindo para que todos los profes puedan acceder. No sé si has publicado los resultados ya en algún congreso o algo. Bueno, deberías hacerlo, te cuento, porque es algo muy interesante para que todos los profes tengan acceso. Es enorme el trabajo que han hecho. Luego, no conforme con eso, yo dije, bueno, ya está. No, no. Además, después lo analizó por décadas. Es decir, pará. O sea, me encantó. Debo decir, me encantó. Ahora, Gracias. mi pregunta tiene que ver con, vos das una conclusión sobre los tipos de tareas y los géneros que más están presentes en los libros y decime vos como profe si te gustaría que algún otro género que es menos tenido en cuenta o algún tipo de tareas, ¿te gustaría que se le preste más atención y por qué? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta tiene que ver con tu quehacer como profe, de qué te aportó hacer toda esta investigación a vos como profe en tu hacer diario. Esas son mis dos preguntas. Bueno, a mí me gustaría hacer o seguir investigando sobre el género de tarea programar. Ujú. Eh, Ese es como una de las proyecciones de esta tesis. Espero poder hacerla. Eh, y por otro lado, me aportó esto que por donde fue Manuel con la pregunta, de analizar los libros y criticarlos, entre comillas, ¿no? De prestar atención a lo que uno propone en el aula, más allá del recurso, porque es algo que uno por ahí lo agarra y dice, listo, este libro lo llevo al aula y no le hace una crítica, entre comillas, de lo que estamos llevando al aula. Eh, entonces, en ese sentido, me aportó más en general de prestar más atención a lo que proponen los libros, ¿no? Bien, y no tanto con los números complejos. Sí, sí, en números complejos también hay predomina el de resolver eh, operaciones en números complejos. Entonces, por ahí, ver la forma, en el caso de la tarea que apareció de programar, dibujando mediante el conjunto de Mandelbrot, decían programar solamente el libro y no mostraba cómo. Entonces, por ahí, ir viendo cómo se resuelve esa tarea
sería un avance, una proyección más adelante. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Te De nada. dejo Ana, que supongo que dará Vero, lugar a Vero. directora. Gracias, Pato y Emma. Bueno, primero agradecer al jurado, al externo, ¿no? Porque como todos sabemos, en la LEM el director es parte del jurado, pero bueno, obviamente agradecer infinitamente a Pato y a Emma por haber aceptado leer la tesis, por la evaluación muy, muy constructiva y muy apropiada al trabajo de Esperanza. Bueno, gracias a Ana por coordinar como miembro del Consejo Interno de la LEM esta defensa. Y a Esperanza, bueno, infinitas gracias. La verdad que esto que decía Pato recién, cuando Esperanza iba haciendo la presentación y que logró sintetizar todo el trabajo, ahí terminé de darme cuenta del el enorme laburo que hizo. Describir, categorizar 23 artículos para los antecedentes, analizar detalle por detalle los 33 libros, hacer las categorías de tipos de tarea, que para eso Esperanza empezó a enumerar todas las tareas y cuando iba, no sé, 2000 y pico de tareas, ella enumeró una por una. No es que dejó una, enumeró una por una. Dijimos, bueno, hay que cambiar esto y decir, bueno, los primeros 16 libros enumeramos una por una y después agarramos los otros y empezamos a contar, que era lo que mencionó muy bien Esperanza en la tesis, y si aparecía un nuevo tipo de tarea, ahí lo incorporábamos, pero ella se tomó el trabajo de hacer minuciosamente eso, no dejó una tarea sin nombrar en esos primeros 16 libros. Y después analizarlos por categorías, por décadas. Realmente fue un trabajo enorme, 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 que uno cuando está metido ahí en la vorágine de la escritura y del análisis, como que necesita estos momentos. Yo ahora realmente debo decir que me di cuenta y dije, no, fue un montón, fue un montón. Los diseños curriculares también, fue un montón, así que Esperanza, te felicito enormemente. Y un plus, que el día que Esperanza hizo el CEN de la defensa de la tesis, fue mamá. Entonces, no fue menor. Ella hizo su tesis durante todo el embarazo y por momentos ella me decía a mí, Vero, ¿pudiste leer la tesis? O sea, ¿entienden? Y yo estaba también en un montón de cosas. Le decía, Esperanza, no llegué, espérame. Pero el día que envió el manuscrito, ese día... Rompí bolsa. Exactamente. Así que es mérito por donde se lo mire, porque hizo su trabajo de tesis acompañada por en todo su embarazo, así que bueno, felicitarla por el esfuerzo, la dedicación, y fue un placer trabajar con ella, con ellos. Eh, Así que bueno, estas proyecciones que ella tiene en mente, si ella está dispuesta a seguir, de mi parte encantada también de, si quiere ella, por supuesto que yo la acompañe en ese recorrido. Así que bueno, yo no tengo ninguna pregunta, ningún comentario, solamente felicitarla por el trabajo y agradecerle por haber hecho este equipo. Así que Gracias. nada. No puedo ni hablar. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero felicitar también a Esperanza por el trabajo, yo acá lo pude ver y muy buen trabajo, me encantó. También quiero felicitar a la directora también por todo el trabajo realizado y a los dos jurados también, a Patricia y a Emanuel, por el trabajo de leer y por todos los aportes que han realizado. Ahora, bueno, resta definir la calificación de Esperanza, así que te vamos a pedir que te desconectes y